días, hermanos. Nuevamente le damos una cordial y cristiana bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que al abrir la palabra de Dios podamos poner atención a ella, ¿verdad? Y ver qué es lo que Dios en su palabra quiere que quede en nuestra mente para beneficio de cada uno de nosotros, ¿verdad? El título del tema se titula, dice, ¿tu razón de vivir? Es una pregunta que yo creo que todo el mundo se hace en algún momento de su vida, ¿sí? O muchos aún se están haciendo esa pregunta en este momento de su vida. ¿Cuál es tu razón de vivir? El por qué estás en este mundo, ¿sí? Y para poder entender el por qué, Dios en su palabra y el Espíritu de profecía nos dice cuál es esa razón por la cual usted y yo estamos en este mundo, ¿verdad? Y vamos a leer nuevamente Isaías 44:24. Isaías 44:24 dice así, dice Jehová, ¿tu qué? Tu Redentor. Oh, perdón. Dice, así dice Jehová tu Redentor. ¿Sí? Tu formador tuyo, ¿desde cuándo dice? Desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiende solo los cielos y que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Verdad? ¿Por qué este versículo? ¿Por qué lo puse al principio? Porque esta es la base de nuestra existencia, hermanos. La base de nuestra existencia es que ¿quién nos creó? Dios. Nos puso en el vientre ¿de quién? De nuestra madre, ¿verdad? Y eso lo debemos de entender para entender cuál es la razón por la cual estamos aquí, ¿verdad? Viviendo en este mundo. Tenemos un formador, dice ahí, un redentor, ¿que es quién? Que es Dios mismo. Y cuando nosotros entendemos estas palabras le dan ¿qué? ¿Qué le dan a nuestra vida estas palabras? Aliento, ¿verdad? Pero también le dan ¿qué? Dirección a cómo debemos de ¿qué? De vivir. Y Dios nos habla y nos dice lo siguiente. Dice, tratar con las mentes humanas es la obra más ¿qué? Delicada, en las cuales los seres humanos estuvieron alguna vez ocupados. La mente humana, hermanos. Algo muy difícil ¿de qué? De entender para uno mismo como ser ¿qué? Como ser humano. Pero Dios quiere que entendamos nuestra mente, pero también la mente ¿de quién? De nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque en ello también rodea el cómo vivimos nosotros y cómo vive ¿quién? La demás gente. En entender, ¿sí? La mente. Muchas veces nos decepcionamos de ciertas personas porque ¿qué? Porque no las entendemos, hermano. A veces de los hijos nos sentimos como desalentados de los hijos, ¿sí? Porque obran de maneras que a nosotros no nos ¿qué? No nos agradan. Pero por eso dice que hay que entender que la mente del ser humano, dice que la felicidad deriva de fuentes ¿qué? Mundanales. Pero es tan mudable como lo pueden hacer las circunstancias ¿qué? Variables. Pero la paz de Cristo es ¿qué? Dice, constante y ¿qué? Y permanente. No depende de las circunstancias de la vida, ni de la cantidad de bienes materiales, ni del número de amigos que se tenga en esta tierra. Cristo es la fuente de agua viva y la felicidad que proviene de Él no puede agotarse jamás. El mundo ofrece, dice,
Felicidad por medio de ¿qué? De las riquezas, del tener. Muchas veces del de estar rodeado de ¿quién? ¿De amigos o de qué? O de personas. Pero al final vemos que eso ¿qué? No satisface al ser humano, ¿verdad? Que solamente la fuente de satisfacción está en ¿quién dice? En Cristo Jesús. Él nos da una fuente permanente ¿de qué? De paz constante, hermanos. ¿Por qué el caos en este mundo? ¿Por qué vemos tanta gente con estrés, con problemas mentales y con enfermedades aún? ¿Por qué? Porque no han ido a la fuente de qué? A la fuente de vida que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. Y aún nosotros como iglesia, hermanos, muchas veces no hemos sido verdaderamente esa fuente de qué? De vida. ¿Sí? Y es por eso que muchas veces aún como cristianos vienen problemas y nos ¿qué? Y nos ahogamos en ellos. Nos estresamos, nos enfermamos. ¿Por qué qué? Porque no estamos dependiendo de esa fuente de agua viva que nos puede dar la paz permanente y constante. Dice aquí en Jueces 13:5, hablando de Sansón, dice, ¿por qué aquí que concebirás y darás a luz un hijo sobre cuya cabeza, ¿qué dice? No pasará navaja, porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre, ¿de cuándo? De su madre. ¿Desde cuándo Dios le está dando instrucciones a los padres? ¿Desde que nació? No, desde el vientre. ¿De verdad? Desde el vientre de la madre. Dice, porque he aquí que concebirás y darás un hijo sobre cuya cabeza no... Bueno, está dice, él comenzará a librar ¿qué? A Israel de mano de los filisteos y a librar a Israel de mano ¿de quién? De los filisteos. ¿Tenía Dios para Sansón una razón de existir? ¿Sí o no? Puse el ejemplo de Sansón, pero hay muchos ejemplos más. Está Juan el Bautista, ¿verdad? También, ¿se le habló a los padres de él o no? Sí. Sigue diciendo aquí, las palabras dirigidas a la esposa de Manoa, dice, contiene una verdad que las madres de hoy harían bien ¿en qué? En estudiar. Pongamos atención. Al hablar a esta madre, el Señor habló a todas las madres ansiosas y afligidas de aquel tiempo y a todas las madres de las generaciones ¿qué? Sucesivas. Si cada madre puede comprender su deber, puede saber que el carácter de sus hijos dependerá más de sus hábitos ¿qué? Anteriores a su nacimiento y de sus esfuerzos personales después del nacimiento que las ventajas o desventajas ¿qué? Externas. ¿Estamos entendiendo el porqué de los problemas de vuestros hijos y aún de vosotros como adultos? ¿Qué faltó? Según lo que acabamos de leer. Preparación, ¿cierto? ¿Verdad? Porque dice que desde el vientre de la madre se le dio instrucciones a Manoa y a su esposa de cómo se debería de ¿qué? De alimentar ese niño que llevaba en sus entrañas. Dice, Dios tenía asignada una importante obra para el hijo prometido ¿de quién? De Manoa. ¿Verdad que era? Una importante obra, como la tiene para usted y también la tiene para ¿quién? Para mí. Dice, y para asegurarle las cualidades necesarias para realizar esa obra, los hábitos de la madre, tanto como del niño, tenían que ser cuidadosamente regulados. El niño sería influenciado para bien o para mal por los hábitos ¿de quién? De la madre. Ella misma debía gobernarse por principios y practicar la temperancia y la abnegación si quería procurar el bienestar ¿de quién? De su niño. ¿Y por qué estoy tocando todas estas cosas? Porque es importante entender que detrás de cada hermano, detrás de cada persona, vienen circunstancias del pasado que han afectado su carácter
y su forma de ser. Y muchas veces tenemos que nosotros tratar de entender esas cosas para poder entender que el comportamiento de aquella persona y poder ayudarlo y poder aceptarlo como es, ¿verdad? Y amarlo como ¿qué? Como una persona que también es hija de ¿quién? De Dios. ¿Estamos entendiendo lo que Dios nos está queriendo decir? El por qué la importancia de estos detalles para las madres y para los padres también, de saber que establecer y dirigir a sus hijos conforme a la palabra de ¿quién? A la palabra de Dios. Dios no se equivoca, hermano. Un niño cuando nace, sabemos que nacemos con pecado, ¿cierto o no? Sí. Pero un niño cuando nace no es malo. En sí, trae pecado, sí. Pero ¿cómo va adquiriendo la maldad? De acuerdo a lo que ¿qué? ¿Cómo se ha alimentado? Que es importante. ¿Y qué se le ha enseñado? ¿Sí? Por eso la importancia de que nosotros entendamos cuál es el plan y la razón de la cual Dios nos trajo a ¿qué? A este mundo. Dios nos creó, nos formó. Decía Isaías, ¿cierto o no? ¿Sí? Desde el vientre de la madre, Dios dijo, va a nacer Luis García y va a ir a nacer en ese hogar. Pero con un propósito Dios me creó. ¿Y lo creó a quién? Y lo creó a usted. Todo ser humano fue creado con un propósito. Dios no crea cosas sin propósitos, hermano. ¿Sí? Todo lo que Dios crea tiene un propósito. Tanto los animales, las flores, el aire, como decíamos, hablando en la escuela sabática de la creación, Dios ¿qué? Tenía un propósito en cada cosa al hacerlo, ¿verdad? Primero la luz, después vino esto, lo otro, como decía Abner. Y al final, ¿quién llegó? Porque iba a necesitar de todo lo que Dios le había ¿qué? Creado para poder vivir. Dice que aquí hay una lección para los padres en las instrucciones dadas a la esposa de Manoah y a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El ángel del Señor presentó las nuevas de que Manoah se convertiría en el padre de un hijo que había de liberar ¿a quién? A Israel. Y en respuesta a la ansiosa pregunta, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? ¿Quién preguntó eso? Manoah. ¿Qué debo hacer? El ángel dio instrucciones especiales para la madre. No beberá vino ni sidra y no comerá ¿qué? Cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. El niño será afectado para bien o para mal por los hábitos de su madre. Ella misma debe ser gobernada por principios y debe practicar la temperancia, moderación y abnegación si quiere procurar el bien ¿de quién? De su hijo. ¿Entendemos la importancia de la madre? Hermanas, ¿entienden su importancia de ustedes como madre? ¿De cómo afecta a su hijo desde el vientre, cuando lo traen en el vientre por 9 meses? Claro que afecta y Dios lo está diciendo y Dios no se equivoca. ¿Sí? Recordemos que el niño siente lo que la madre ¿qué? Si la madre sufre, él sufre. Si ella está alegre, él está alegre. ¿Sí? La importancia pues de alimentarse tanto física como espiritualmente de las cosas de Dios para que el niño ¿qué? Crezca para bien y no para ¿qué? Y no para mal. Dice esta cita, dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en los hijos gratitud y reverencia. Dichosos los padres cuya ternura y justicia y longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia de ¿quién? ¿Quién representa a los hijos? Dios. Los padres, dice ahí. El padre es el representante de los hijos y decirle cómo es Dios. Cuando el hijo no acepta a Dios es porque el padre y la madre han ¿qué? Han fallado en representar el carácter de Dios, hermano. ¿Sí?
Estamos viendo en el mundo tantas cosas que afectan al ser humano. Y una de las cosas, vamos a hablar un poquito, tantito referente a esto, para que vean cómo afecta al ser humano. Y hablemos tantito de la homosexualidad, que es algo muy complicado muchas veces de hablar, pero se tiene que hablar. El niño nace siendo hombre y siendo ¿qué? Mujer. ¿Sí sabían que lo primero cuando se procrea un hijo, científicamente comprobado, que cuando el óvulo es fecundado, lo primero que pasa es que se define el sexo de la persona? ¿Sí sabían eso? Es lo primeritito, hermanos. ¿Por qué creen? ¿Se han puesto a pensar el por qué? Porque desde el principio Dios establece qué va a ser esa persona. Y Dios dice, ¿va a ser hombre o va a ser qué? O va a ser mujer. ¿Sí? Y nace hombre y nace también ¿qué? Y no hay otra, hermanos. Lo demás es invención ¿de quién? Del enemigo. ¿Sí? Pero ¿por qué vienen esas desviaciones? Por lo que estamos hablando, hermano. Cuando los niños son influenciados, ¿por qué? Por ciertas cosas. ¿Por qué a veces el niño quiere ser mujer y la mujer quiere ser niño? ¿Se han preguntado ustedes o se han puesto a pensar el por qué? Porque muchas veces el padre como padre falla. Cuando un padre es borracho, golpeador, ¿afecta el carácter del niño como varón? Sí. Y el niño se defrauda de la figura paterna. ¿Y se hace qué? La imagen de la figura. Y ahí empieza ¿qué? La desviación. Él empieza a ver que el mejor ser como la mamá, en lugar de ser como quién. Y viceversa. A veces las niñas ¿qué? Se frustran de la figura materna y a lo mejor la figura paterna es poco mejor. Dice, no, yo quiero ser como quién. Como mi papá. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo es como trabaja el enemigo? Y es acuerdo a lo que estamos hablando. ¿Sí? Dice, dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos, a confiar en ellos y a obedecerlos, les enseñan a amar a su Padre, ¿qué? Celestial, y a confiar en Él y a obedecerlo. De nosotros como padres depende que nuestros hijos quieran amar y obedecer a Dios o no lo quieran hacer. Porque nosotros somos los que reflejamos para ellos el carácter de ¿quién? De Dios. Y si yo no lo amo a mi hijo y lo trato con amor, entonces él cree que Dios es igual que ¿quién? Que uno. Los padres que hacen a sus hijos semejante dádiva, los enriquece con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades. Un tesoro duradero, ¿como qué? Como la eternidad. ¿Qué mejor regalo que representar bien el carácter de Dios delante de nuestros hijos? Y delante de quien nos rodea, y delante de vuestros hermanos, y delante de la gente allá en el mundo también. Porque cuando hacemos eso, le estamos dando el tesoro más hermoso de querer ir ¿a dónde? ¿A morar con quién? Con Cristo Jesús. Dice aquí, se transmiten apetitos insaciables. Ambos padres transmiten a sus hijos sus propias características mentales, físicas, su temperamento y sus apetitos. Con frecuencia, como resultado de la intemperancia de los padres, los hijos carecen de fuerza física y poder mental, ¿y qué? Y moral. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué mi hijo es así? Porque no nos hemos autoexaminado y ver cómo somos nosotros. Sigue diciendo, los que beben alcohol y los que usan tabaco pueden transmitir a sus hijos sus deseos insaciables, su sangre inflamada y sus nervios irritables, y se le transmiten en efecto. Dice, los licenciosos legan a menudo sus deseos pecaminosos y aún enfermedades, ¿qué? Repugnantes, como herencia, ¿a quién? A su prole o a sus hijos. Dice, como los hijos tienen menor poder que sus padres para resistir la tentación,
hay en cada generación tendencia a rebajarse más y más. ¿Verdad? Por eso es que vemos que la maldad va ¿qué? En aumento, hermanos. Porque vuestros hijos son más débiles que ¿quién? Que nosotros, como yo soy más débil que mi padre y que mi abuelo. La juventud de ahora, ¿cómo es? Débil en todos los aspectos, hermano. Físicos, mentales y espirituales. No quieren saber de quién. De Dios. Pero aquí estamos viendo las razones por las cuales ellos son así o actúan de esa manera. Y debemos de entender para poder poner una ¿qué? Una solución a eso que estamos viendo, primeramente en vuestros hijos. Dice aquí, ¿comenzad desde cuándo? ¿Con la qué? Con la cuna. Si los padres hubiesen hecho su deber en poner la mesa con alimentos saludables, descartando sustancias ¿qué? Irritantes y estimulantes, y al mismo tiempo hubiesen enseñado a sus hijos el dominio propio, ¿verdad? Y educado sus caracteres para que desarrollen poder moral, ¿no tendrían ahora qué? ¿Qué dice? ¿Con el león de qué? De la intemperancia. ¿Sí? Si desde la cuna, desde el vientre de la madre se trabaja con el niño ¿qué? Va a ser la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero si no se ha trabajado, ¿cómo queremos que el niño, la persona, haga la voluntad de Dios? Después que los hábitos de complacencia propia han sido formados y han crecido con su desarrollo y se han fortalecido con su poder, ¿cuán difícil es entonces qué? Para los que no han sido educados, instruidos en la juventud, romper sus malos hábitos y aprender a qué? A refrenarse ellos mismos y a refrenar sus apetitos antinaturales. Pero el ser humano quiere hacer lo contrario a lo que Dios ¿qué? Ha establecido. ¿Verdad? Dice, no, hay que dejar que el niño crezca. Es muy chiquito. Él todavía no sabe. Cuando sea grande lo voy a instruir. ¿Cierto o no? Se dice así. Y cuando soy grande el niño, olvídese que lo puede instruir. ¿Verdad? Porque se faltó al principio que Dios había ¿qué? Establecido que es desde cuándo, desde pequeño. Dice, cuán difícil es enseñar a los tales y hacerles sentir la necesidad de temperancia cristiana cuando almacenen la madurez. Las lecciones de la temperancia debían comenzar con el niño nacido, ¿de dónde? Mecido en la cuna. ¿Verdad? Por eso la importancia, hermanos, de entender y de conocer cuál es la razón por la cual Dios te creó. ¿Verdad? Por eso puse primero ese versículo. Tenemos que entender que venimos de un ser que divino, que es Dios. ¿Verdad? Nada de evolución, como decía Abner, no hay evolución. ¿Sí? Dios me creó y Dios dijo, van a ser tal persona y va a ser así, va a ser hombre y va a ser de esta forma y de esta forma. Dios tiene un plan en tu vida y tiene un plan en mi vida. Dice, tiene que practicar el dominio propio, es importante, una mente común. Fíjense esto, una mente común, bien disciplinada, efectuará una obra mayor y más elevada que la mente mejor preparada y los mayores talentos, ¿sin qué? Sin el dominio propio. ¿Qué es más importante? El dominio propio. Sí, Dios lo está diciendo, que una persona que tiene dominio propio puede hacer mucho más que una persona que sea, ¿qué? Muy preparada, pero sin dominio propio. ¿Sí? Por eso la importancia de que nos da Dios, de que usted y yo tengamos dominio propio en nuestra vida. Y que eso, ¿qué? Se lo enseñemos también, ¿quién? A los hijos. A enseñarles a decirles no. El problema de la actualidad de muchos padres es que no saben decir no al hijo. Es que si le digo que no, va a pensar que no lo amo. Y Dios dice que lo amo. Pero Dios, ¿cuántas veces nos dice no? Cuando le pedimos algo. Muchas veces, ¿cierto o no? ¿Y por eso no nos ama? Claro que nos ama. Nos dice no porque ¿qué? Porque Él sabe que no es lo mejor para su vida y para la mía. Dice aquí, para trabajar con las mentes es la mayor obra jamás concedida. ¿A quién? Confiada al hombre.
El tiempo de los padres es demasiado valioso para gastarlo, ¿cómo? En la complacencia del apetito o para ir en pos de la riqueza o de la moda. ¿Y qué está haciendo el mundo? Eso. El mundo en la actualidad está haciendo eso. Dios ha colocado en sus manos a la preciosa juventud, no solo para que se le capacite para ocupar un lugar de utilidad en esta vida, sino para que sea preparada, ¿para dónde? Para las cortes celestiales. ¿Dios quiere que usted viva una vida buena aquí? Sí. ¿Pero para qué? Porque este mundo es la preparación de usted y mía para ir ¿a dónde? Al cielo, hermano. Y si no nos estamos preparando y no lo hacemos, olvídese de querer ir al cielo, hermano. ¿Sí? Nadie con un carácter que no sea puro y santo va a poder ir ¿dónde? Al cielo. Si somos intemperantes en cualquier cosa, no estamos preparados para ir a las mansiones celestiales. Dios lo dice, no lo digo yo, hermano. Dios nos lo está diciendo de una manera tan clara que necesitamos ¿qué? Prepararnos. Necesitamos trabajar en nuestro carácter para poder ¿qué? Ir al cielo. Dice aquí hay una ciencia en el cristianismo que debe dominarse. Una ciencia tanto más profunda, amplia y elevada que cualquier ciencia humana. Como los cielos son más elevados que la tierra. La mente tiene que ser, primero, disciplinada, educada y preparada. 3 cosas importantes: disciplinada, educada y preparada. Porque los seres humanos han de prestar servicio ¿a quién? A Dios en maneras diferentes que no están en armonía con nuestra naturaleza, no está en armonía con las cosas de Dios. Por eso debemos de ¿qué? Disciplinarla, educarla y ¿qué? Y prepararla. ¿Sí? A menudo uno tiene que desechar la preparación y la educación de toda una ¿qué? Vida, a fin de poder aprender en la escuela de Cristo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Moisés? Dice que Moisés pasó en Egipto, ¿cuántos años? 40 años, ¿verdad? Y tuvo que ir otros 40 años ¿a dónde? Al desierto, año por año, para poder ¿qué? Ser enseñado en la escuela de ¿quién? Toda su vida pasó en Egipto, estaba mal. Dijo, Señor, tienes que ir al desierto por otros 40 años para educarte yo como debes de ser. Y después lo mandó otros 40 años más de preparación ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Fue y le dijo, aplica lo que aprendiste ¿dónde? En el desierto. Son ejemplos que Dios nos da, hermanos, ¿verdad? En los cuales deberíamos de apoyarnos y pedirle a Dios que al igual que Moisés nos lleve al desierto, ¿verdad? De la preparación, para podernos preparar y poder desechar toda una vida de malos hábitos que tenemos como personas y que Dios pueda transformarnos y hacernos a su semejanza en carácter, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Dice que el corazón necesita aprender a permanecer firme ¿en quién? En Dios. No hay firmeza muchas veces en nuestra vida en Dios, Señor. Dudamos muchas veces de Dios y desconfiamos de su palabra. Dice, ancianos y jóvenes han de formar hábitos de pensamiento que los capacitarán para resistir ¿qué? Tenemos que resistir la tentación. Han de aprender a mirar hacia arriba. Los principios de la palabra de Dios, principios que son altos como los cielos y que abarcan toda la ¿qué? La eternidad. Han de ser comprendidos en su relación con la vida diaria. Todo acto, toda palabra, todo pensamiento tiene que estar en acuerdo con los principios de ¿quién? Con los principios de Dios. ¿Sí? Por eso la importancia de conocer nuestra mente, hermanos. De cómo funciona. ¿Sí? Porque el enemigo nos engaña de muchas maneras, porque él sí conoce ¿qué? Cómo funciona su mente. Y nosotros muchas veces no sabemos cómo funciona la mente. Sabemos que lo que vemos, lo que contemplamos, influye de una manera ¿qué? Extraordinaria en nuestra vida. Y lo que contemplamos es lo que queremos ¿qué? Ser. Y si no contemplamos a Cristo y estamos contemplando el mundo, vamos a ser como ¿quién? Como el mundo.
Dice que Dios ha dado un cerebro a cada ser humano. Desea que lo usen ¿para qué? ¿Para la gloria de quién? ¿De Dios o la nuestra? De Dios. No tenemos demasiado poder mental ni demasiada facultad. ¿Para qué? Para razonar. Hemos de educar y desarrollar cada facultad mental y física. El mecanismo humano que ha comprado, ¿quién? Cristo lo ha comprado, a fin de que podamos usarlo en la mejor manera posible. Hemos de hacer todo lo que podamos para fortalecer esas facultades, pues Dios se agrada de cada vez que lleguemos a ser colaboradores más y más eficientes. ¿Con quién? Con Él, ¿verdad? Dios desea educarnos, hermano. Pero si nosotros no se lo permitimos, ¿cómo puede Dios educarlo a usted? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué propósitos tenemos en nuestra vida para vivir el diario de la vida? ¿Por qué me levanto en la mañana? ¿Se han puesto a pensarle por qué se levantan en la mañana? ¿O lo hacemos automáticamente? Decir ya, pues me levanté porque tengo que ir a trabajar, que es lo primero que se piensa. Y en el trabajo se va mucho tiempo, hermano. Y muchas veces ni se acuerda uno de quién, de su Creador. ¿Cierto o no? Por eso la importancia de ¿qué? De dejar que Dios nos eduque día tras día y momento tras momento. Permitirle decirle, Señor, edúcame. ¿Por qué? Porque nuestra mente está pervertida por la maldad que abunda ¿dónde? En el mundo. Y nosotros estamos viendo ¿qué? El mundo de una manera directa o indirectamente. ¿Sí? Muchas veces usted puede ir en su carro y decir, yo no voy pensando, pero ve aquello y vienen pensamientos malos. ¿Cierto o no? Sigamos, dice, ustedes no deben pensar que ya han aprendido suficiente. Oigamos esta y pongamos la atención a esta cita. Ustedes no deben pensar que ya han aprendido ¿qué? Y que no pueden abandonar ¿qué? Sus esfuerzos. La mente cultivada es la medida del ser humano. La educación debe proseguir durante toda. Cada día han de aprender algo y poner en práctica el conocimiento adquirido. ¿Es de toda qué? Nadie debe dejar de qué? De aprender de las cosas de Dios. ¿Quién de los que estamos aquí pudiera alzar la mano y decir, yo lo sé todo? ¿Alguno? No. Porque muchas veces en un versículo vemos algo y lo volvemos a leer después, un año después, y hallamos otra cosa nueva, ¿cierto o no? Porque la palabra de Dios es raudales de ¿qué? De conocimiento y sabiduría, hermanos. Y Dios nos insta a que ¿qué? A que sigamos aprendiendo de Él día con día. No digamos en nuestra mente yo lo sé todo, ni nos creamos que sabemos más que todos, porque no es cierto. Dice un dicho del mundo que yo lo aplico mucho y me gusta. Dice, todos somos ignorantes, pero no todos en la misma cosa. ¿Entendemos eso? Algunos saben más de una cosa y otros saben más de la cosa, pero yo soy ignorante, yo no sé nada de, vamos a decir, de los aviones. Soy ignorante, ¿sí? O puede ser ignorante en otra cosa, pero uno es ignorante en una cosa y otros ¿qué? En otra. Pero todos podemos adquirir conocimiento, que es lo que Dios quiere. Dice, la similitud que existe entre un terreno sin cultivar, fíjense, y una mente sin preparación es asombrosa. Los niños y los jóvenes ya tienen en sus mentes y corazones semillas ¿qué? Corrompidas, listas para brotar y producir su cosecha ¿de qué? De perversión. ¿Qué hay en el niño, dice, y en el joven? Semillas ¿qué? Pervertidas, ¿verdad? Y se requiere el mayor cuidado y atención para cultivar y abastecer la mente con las preciosas semillas de la verdad ¿qué? Bíblica. Hay que trabajar ¿con quién? Con el niño. Hay que cultivarle las cosas ¿de quién? De Dios. Pero hay que ¿qué? Pero hay que reflejarlo en mi vida.
Si el niño no ve en su padre o en su madre que ama a Dios, él no va a entender que es amar a Dios. Si el niño ve en los padres que amar a Dios es darle lo que ellos quieren, pues él va a entender que eso es amar a Dios. Ah, no, cuando yo pueda voy a la iglesia. ¿Estamos entendiendo, hermano, lo que Dios nos está diciendo? La importancia de poder entender la mente nuestra y la de nuestros hijos y la del ser humano. Dice, grande conocimiento es el conocerse a qué? A sí mismo. ¿Ok? Dice, grande conocimiento es conocerse a sí mismo. Dice, el maestro que se estima débilmente permitirá que Dios amolde y decline ¿qué? Discipline, su mente. Cuando nosotros permitimos, Dios lo que, Dios nos disciplina, ¿verdad? Y reconocerá la fuente de qué, de su poder. ¿Quién es la fuente del poder? Dios, Cristo mismo. El conocimiento de sí mismo lleva a la humildad y a confiar en quién. ¿Por qué no confiamos en Dios entonces muchas veces? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Pensamos que yo lo puedo todo. Cuando no podemos nada, solamente dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dice, pero no reemplaza los esfuerzos para el mejoramiento de uno mismo. El que conoce sus propias deficiencias no escatimará empeño para alcanzar la excelencia física, mental, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Pero cuál dice? La excelencia. ¿Qué es la excelencia? ¿Qué entendemos por la palabra excelencia? Lo máximo, lo más grande tenemos que alcanzarlo. Nadie que esté satisfecho con una norma inferior debe tener parte en la educación de los, ¿verdad? Y esto nos habla a los que ¿qué? A los que estamos al frente, a los que somos maestros. Tenemos que enseñar al joven a ¿qué? A proseguir lo más que, lo más alto, y lo más alto está en la palabra de Dios y en Dios mismo, que es ¿qué? Es lo máximo, hermanos. ¿Sí? Tenemos que ayudar a los jóvenes, a los niños, a que puedan ver a Dios tal y como es Dios, santo, puro y bueno. Y que Dios requiere de ellos también ¿qué? Que sean santos, puros y ¿qué? Y buenos. Se necesita mucha sabiduría para tratar las enfermedades causadas por la mente. Escuchen, se necesita mucha sabiduría. Un corazón quebrantado y enfermo, un espíritu dominado por el desaliento, necesitan ser tratados ¿cómo? Con bondad. La compasión y el tacto serán muchas veces de mayor beneficio para el enfermo que el mejor tratamiento si es administrado ¿con qué? Con frialdad e indiferencia. ¿Por qué hay tanta gente afectada de su mente? Porque muchas veces no tuvo en su infancia y adolescencia el amor de una familia, hermano. ¿Y es importante el amor de la familia para el niño o no? Sí sabían que el amor de la madre por sus hijos no lo puede sustituir el amor del padre, ¿verdad? Ni viceversa. Ni el amor de la madre puede sustituir el amor del padre. Cada uno tiene ¿qué? Su responsabilidad. ¿Sí? Y a veces cuando la mujer cría sola a sus hijos, siempre falta ¿qué? La figura paterna. Y afecta, hermano. ¿Sí? Afecta mucho al niño no tener a su padre y esa figura paterna. Y por más que la madre sea buena y se dedique a sus hijos y dé el 100 o el 200% por ellos, nunca va a sustituir esa figura paterna y al niño le va a faltar ¿qué? Le va a faltar algo. Y es por eso que a veces crecen ¿con qué? Con ciertas cosas, ¿verdad? A veces inseguridades, ¿verdad? A veces rechazo. ¿Por qué? Porque faltó algo en la vida de esos niños. Dice, no importa de quién se trate, el Señor le ha bendecido con facultades intelectuales capaces de ser ¿qué? Desarrolladas, ¿verdad? Todos estamos, ¿qué tenemos? Facultades que Dios nos ha dado. Cultiven sus talentos con fervor perseverante. Eduquen y disciplinen la mente por el estudio, la observación y la ¿qué? Y la meditación. ¿La meditación en qué?
En la palabra de Dios. No podrán entrar en contacto con la mente de Dios a menos que ustedes usen todas sus facultades. Las capacidades mentales se fortalecerán y desarrollarán si salen a trabajar con el temor de ¿quién? De Dios, con humildad y con una ferviente oración. Un propósito definido obrará, ¿cómo? Milagrosamente. ¿Estamos viendo qué es lo que debemos de seguir? Dios nos está diciendo cuál es el plan a seguir para que nosotros podamos servirle a Dios de una manera ¿cómo? Completa. Porque muchas veces no lo hacemos, hermano. Muchas veces como hijos de Dios estamos fallando ¿en qué? En el servicio a Dios. No le damos a Dios todo el corazón, ¿qué es la qué? ¿Qué es la mente? Y hay veces que nuestra mente, aún estando aquí en la iglesia, está ¿dónde? En otro lado. ¿Sí? Y muchas veces uno se da cuenta de aquí, del frente, cuando está dando la escuela sabática y pregunta algo, las personas, ¿qué me preguntó? ¿Por qué? Porque su mente está ¿dónde? No está completamente con Dios, hermano. Y es triste, porque el que más pierde no es Dios, sino uno mismo. Dice que el amor a Cristo infunde en todo nuestro ser el poder vivificante. Da salud a cada uno de los órganos vitales, el cerebro, el corazón y los nervios. Por su medio, las energías más potentes de nuestro ser se despierta y entra ¿en qué? En actividad. Libra el alma de culpa y ¿de qué más? Y de tristeza, de la ansiedad y la angustia que agotan las fuerzas de la vida. Con él viene la serenidad y la calma. Implanta en el alma un gozo que nada en la tierra puede destruir. El gozo que hay en el Espíritu Santo. Un gozo que da salud y vida. ¿Por qué nos enfermamos ahí, según lo que estamos leyendo? Porque no nos entregamos totalmente a Dios, hermano. Y cuando usted tiene problemas y no confía en Dios, ¿viene qué? Tristeza, estrés, los nervios. ¿Por qué? Porque no está cimentado en nuestro Dios y dador. Dice, del correcto aprovechamiento de nuestro tiempo depende nuestro éxito, ¿dónde? En la adquisición del conocimiento y la cultura mental. El tiempo es importante que le dedicamos a Dios, hermano. Si le dedicamos nomás 10 minutos, 20 minutos o a veces una hora, no es suficiente para lo que estamos, ¿qué? Viviendo el día a día. El cultivo del intelecto no ha de ser impedido por la pobreza, ¿ok? No es excusa el ser pobre y ser ignorante o no estudiar la palabra de Dios, porque muchos ponen eso, ¿sí? El origen humilde o las condiciones desfavorables. Un propósito resuelto, un trabajo persistente y el uso sabio del tiempo capacitarán a los hombres para adquirir los conocimientos y la disciplina mental que los calificarán para ocupar cualquier posición de influencia y ¿qué? Y utilidad. ¿Verdad? ¿Usted quiere ser útil para Dios? Y a veces dice, no hay recursos para ir a estudiar a lo mejor un colegio cristiano de la iglesia. Vayamos a Dios, ¿verdad? Seamos humildes ante Dios y Dios, o al abrir usted su palabra, Dios le va a dar ¿qué? Sabiduría, hermano. Sabiduría que no la va a encontrar en otros lados. Fíjense lo que dice esta cita, es tan hermosa. Pónganle atención, hermano, porque yo cuando la leí me quedé wow. El Señor le ha dado al ser humano capacidad para mejorar continuamente y le ha concedido toda ayuda posible en el trabajo. Mediante las provisiones de la gracia divina, podemos alcanzar ¿qué? Casi la excelencia de ¿quién? ¿No es impresionante la cita, hermanos? Dice que podemos alcanzar casi la excelencia de ¿quién? ¿Pero de quién depende? De nosotros, de querer ¿qué? Poner nuestras capacidades en las manos de ¿quién? De Dios, para que Dios las pueda explotar de esta manera y llegar a ser semejante ¿a quién? A los ángeles. ¿Es una promesa de Dios? Sí. Y cuando Dios lo dice, tenemos que creer, hermanos. Dios quiere que lleguemos a ese nivel. ¿Sí? Dice aquí, decídanse ser útiles y eficientes como Dios les pide que sean. Hay que hacer una decisión desde ahora, a ser útiles para Dios. Sean cabales y fieles en todo cuanto emprendan. Aprovechen todas las ventajas que hay
que haya a su alcance para desarrollar el intelecto. Combinen el estudio de los libros de trabajo manual útil y mediante esfuerzo fiel, la vigilancia y la oración, adquieran la sabiduría de origen ¿qué? Celestial. Esa es la sabiduría que hemos de buscar, no lo que el mundo ofrece, sino lo que Dios nos está ofreciendo, sabiduría celestial, que nos haga abrir los ojos y veamos lo que Dios tiene preparado para su vida de cada uno de ustedes. Esto les dará una educación equilibrada, así podrán crecer en carácter y adquirir una influencia sobre otras mentes, que les capacitará para dirigirlas por el sendero de la justicia y de la santidad. ¿Queremos que la gente venga a Cristo? Hay que prepararnos nosotros primero, ¿sí? Para que la gente en nuestra vida vea el reflejo del verdadero ¿quién? Del verdadero Dios, hermanos. Pero si no estamos reflejando el verdadero Dios, la gente, ¿a qué va a venir a la iglesia? Dice 1 Corintios 6:20, dice, porque comprados soy por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro y en vuestro, los cuales son de quién. ¿De quién son, hermanos? ¿Usted a quién pertenece? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice, glorificad a Dios. Vivamos una vida llena de ¿qué? De santidad, hermanos. ¿Se puede ser santo? Se puede ser santo. Dios lo dice en su palabra. Y nosotros esa es nuestra meta, el alcanzar ¿qué? La santidad. Porque dice que si no alcanzamos la santidad, ninguno verá a quién. ¿Queremos ver a Dios? No olvidemos que no somos nuestros, que hemos sido comprados ¿por qué? Por precio. Nuestras facultades han de ser consideradas como un depósito sagrado para ser usado para la gloria de Dios y el bien de nuestros prójimos. Somos una parte de la cruz de Cristo. Con fidelidad ferviente e incansable debemos procurar salvar ¿a quién? A los perdidos. Dios nos compró. Y Dios nos tiene aquí con una razón. La primera razón, y es más importante, es que Dios quiere que vayamos ¿dónde? Al cielo. Pero Dios quiere que junto con otros llevemos ¿a quién? A otros, a los que están afuera, hermanos. Hay gente que está deseosa de que presentemos nosotros el carácter de Dios delante de ellos. No solamente de palabra, la gente está cansada de escuchar que Dios es bueno. Y de que de nuestra boca digamos Dios es bueno, pero no demostrar a ese Dios bueno. Es diferente cuando usted lo demuestra que el hablar. Dice entonces Jesús dijo en Mateo 16:24 a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Queremos ir en pos de Jesús, hermanos? Hay que negarnos a nosotros mismos. Hay que dejar lo que ¿qué? Lo que nos satisface en el mundo, lo que nos gusta, esas cosas que a veces nos atraen del mundo, ¿sí? Eso que me hace según a mí feliz muchas veces, como hablamos al principio, muchas veces el dinero, la diversión, la fama, o otras cosas que hay en el mundo. Debemos de negarnos a nosotros mismos para poder trabajar con nuestro Salvador y seguirle, porque si no nos negamos, hermano, no le podremos seguir. Cristo tenía, dice, un cuerpo humano y una mente humana cuando estuvo aquí. Él tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento que entró ¿dónde? En este mundo. Estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado, como en la corte celestial, de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Jesús vino para demostrarle al enemigo que se puede vivir ¿cómo? Guardando la ley de Dios. Y Jesús quiere que usted y yo también ¿qué? Guardemos la ley de Dios. Y dice que Jesús lo pudo hacer. También la Biblia nos dice que usted, tomado la mano de Dios, lo puede conseguir. ¿Cuántos queremos verdaderamente conseguir?
¿Cuántos queremos servirle a Dios? ¿Cuántos queremos alcanzar el ideal de ese carácter puro y santo de nuestro Señor para poder ir a morar con Él en el cielo? Dice aquí las palabras de nuestro Salvador: venid a mí, que yo os haré descansar. Son una receta para curar las enfermedades físicas, mentales y ¿qué? ¿En dónde está la cura para toda la enfermedad? ¿En ir a quién dice ahí? A Cristo. A pesar de que por su mal proceder los hombres han traído el dolor sobre sí mismos, Cristo se compadece de ellos. En Él pueden encontrar ayuda. Hará grandes cosas en beneficio de quienes en Él confíen. ¿Dónde está la clave para toda enfermedad? Solamente en Cristo, hermano. Cristo entiende su vida y entiende la mía. Y en su grande amor se compadece de usted y se compadece de mí. Y Dios quiere que también nosotros obremos de la misma manera con quien nos rodea, con nuestros hermanos, con nuestra familia, con los hijos, con nuestros compañeros. Hay que estudiar la mente de esas personas para poderlas ayudar. ¿Por qué mi hijo se comporta de esta manera? ¿Por qué no obedece cuando le hablo? ¿Por qué es rebelde? ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar. Ver en qué fallé como padre cuando es el hijo, ¿verdad? Y tratar de qué? De reparar con la ayuda de Dios en lo que yo fallé. Pero con el hermano de iglesia, que a veces actúa de una manera que no me agrada, o que yo creo que no está haciendo la voluntad de Dios, ¿qué debemos de hacer? Aplicar esto, hermano. ¿Sí? Preguntarnos el por qué actúa él así. No sabemos cómo fue su vida pasada de niño, si fue maltratado, si fue golpeado, si no tuvo un amor de padre, de madre, que le afectó su vida, hermano. ¿Sí? Y que muchas veces está luchando con ello. ¿Sí? Y que viene a la iglesia porque ¿qué? Porque hay una lucha en él de querer hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Pero en lugar de despreciarlo y de decirle cosas y criticarlo, ¿qué debemos de hacer, hermano? Amarlo y apoyarlo y hacerle sentir que es parte de ¿qué? De la familia. Que todos aquí somos parte de una familia y que si alguno padece, todos deberíamos de ¿qué? De padecer. ¿Sí? Dios quiere que usted y yo entendamos nuestra mente, hermano. Entendamos cuál es la razón por la cual Dios lo creó a usted y me creó a mí. ¿Sí? Eso es lo importante. Cuando nosotros entendamos cuál es la razón por la cual Dios lo tiene aquí, su vida va a cambiar. Porque usted va a ¿qué? A dedicar más tiempo a ¿quién? A Dios. Sabedor de que aunque Dios lo creó, el enemigo ha sembrado en nosotros ¿qué? Lo malo. Y Dios tiene que trabajar ¿para qué? Para revertir eso malo y hacer de nosotros ¿qué? Cosas buenas. Pero eso lleva ¿qué? Tiempo. Y el tiempo que le dediquemos a Dios es el tiempo que Él va a poder trabajar ¿en qué? En su vida y en la mía. Si no le damos tiempo a Dios, hermanos, Dios no puede trabajar en su vida. ¿Queremos que Dios nos transforme? Hay que permitirle y hay que ¿qué? Dedicarle tiempo a Dios. Más tiempo, hermanos, con Dios. Las cosas del mundo son pasajeras y algún día van a terminar. Pero lo que Dios ofrece es ¿qué? Eterno, ¿verdad? Mi deseo y oración en esta mañana es que podamos, hermanos, con la ayuda de Dios, meterlo más a estudiar su palabra para que Él nos pueda enseñar primeramente nuestra mente, a conocer nuestra mente, cómo pensamos, qué nos afecta en nuestra vida, qué debemos desechar de nuestra vida para que no afecte nuestro carácter y qué debemos de adquirir para que afecte nuestro carácter y llegamos a ser ¿qué? Unos verdaderos hijos de Dios. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermano. Gracias a Dios.
Gracias a Dios por ese maravilloso mensaje que hemos tenido la oportunidad de escuchar. Nos ponemos de pies, por favor, y buscamos el himno número 368. Tres, seis, ocho. 368. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tú eres fuerte, a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo, si estoy débil tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro, que transformes hoy mi vida con tu bendición. Ahora les invito a que nos postremos de rodillas reverentemente. Bendito Padre, cuán bueno y bondadoso es usted con cada uno de nosotros. Que al abrir su palabra, Señor, usted nos quiere educar, nos quiere enseñar cuál es el camino que debemos de seguir en esta vida. Nos quiere enseñar que hay una razón por la cual usted nos creó a cada uno de nosotros, Señor. Por lo cual debemos vivir esta vida de la manera que a usted le agrade, Señor. Usted conoce cada corazón aquí presente de cada hermano. Usted más que nadie conoce sus luchas, conoce su infancia y las cosas que pasó en su vida, de las cuales muchos de nosotros no sabemos, Padre. Le rogamos que nos ayude a ser compasivos los unos con los otros y que unos con los otros nos podamos ayudar en nuestros caracteres, Señor, de tal forma que juntos podamos prepararnos en esta vida para ir al cielo, Señor. Que podamos verdaderamente entregar nuestro corazón, que es nuestra mente, en sus manos para que usted la transforme de la manera de vida, Padre. Y que podamos reflejar en nuestra vida diariamente el carácter suyo. Bendíganos, Señor, y gracias por sus bondades. Síganos bendiciendo durante el resto del sábado, Señor, se lo rogamos todo y se lo agradecemos. En el bendito nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.